por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Buenas tardes a todos, mil bendiciones desde San José, Costa Rica. Estamos en el Monte de la Gracia, el programa cuya directora es nuestra hermana Inés Rodríguez. Y pues nos ha dado la invitación el día de hoy para continuar compartiendo acerca de la Escuela de la Legalidad. El viernes pasado estuvimos tocando ahí este tema, pero como que no nos dio mucho tiempo de continuar con la exposición y la impartición del tema. Ella me ha pedido pues que estamos aquí para continuar compartiendo con todos los amigos del Facebook, amigos de la radio también, para ser de bendición para todos ustedes. Estoy con la invitación y el privilegio que tengo de recibir y de invitar a mi hermana Rosita Antón, que va a estar aquí con nosotros interactuando. Rosita, ¿puedes saludar? Muy buenas tardes, hermanos, a todos. Mil bendiciones a cada uno de los que nos ven y a los que nos van a ver después. Entonces, aquí estamos para servirles y en todo lo que podamos. Amén. Bienvenidos. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a ir una vez a la palabra porque aquí el tiempo se va súper rápido. Vamos a ir a la palabra del Señor donde inició la escuela de la legalidad y vamos a aprender el principio de la legalidad en el huerto del Edén. En Génesis 2:8 dice: después el Señor Dios plantó un huerto en Edén. Esta es la versión viviente. Dice: después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra y comienza ahí en todo este capítulo a enseñarnos todos los principios del Padre Celestial. Comienza a hablarnos, ¿verdad? Todo lo que Él creó en un huerto. Dice que Él creó, vemos en el primer capítulo de Génesis, donde inicia la creación de los cielos y la tierra, la creación del firmamento, la creación de los reinos, ¿verdad? Y la creación del hombre y de la mujer. Pero sobre todo vamos a tocar el tema aquí de la legalidad, que el Padre Celestial dice que Él plantó un huerto en el Edén. Entonces, Él, al plantar, dice, un huerto en el Edén con sus propias manos, Él lo creó, Él lo hizo. Amén. Pero dice que también, aquí dice la palabra, hermana Rosita y hermanos, que Él en ese huerto lo hizo, lo creó con un propósito, y el propósito es de que entregarle al hombre, ¿verdad? A Adán y a Eva, darle toda la autoridad de administrar, de gobernar, de crear una nueva cultura de hijos y de hijas obedientes a Él. Lo tremendo de esto es que también vemos que cuando Él creó, dice, el huerto del Edén, en medio del huerto dice que Él creó el árbol de la vida, ¿verdad? Y el árbol de la sabiduría, dice, del bien y del mal. Entonces nosotros, escudriñando un poquito todo esto, nos pone a pensar, porque la Biblia
como les hemos estado enseñando, ¿verdad? A todos los estudiantes y los discípulos de las escuelas proféticas, que nosotros tenemos que dejar de ver la Biblia como un libro de historia, que tenemos que aprender a ver la Biblia como un libro legal, ¿verdad? Donde hay códigos legales establecidos por el Padre Celestial, y en medio de cada código hay una verdad del Padre que necesita ser descubierta por cada uno de nosotros. Hay códigos de santidad, hay códigos de autoridad, hay códigos de gobierno, hay protocolos proféticos que debemos de aprender en la adoración, en la intercesión, etcétera. Pero eso lo vamos descubriendo a medida que usted y yo caminamos en la escuela de la legalidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos que la escuela legal inició en el huerto del Edén. El Padre estableció legalmente a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Y vemos que Rosita ahí le da todas las instrucciones de cómo ellos van a gobernar, cómo van a legislar, cómo van a vivir en el huerto, cómo van a hacer, etcétera. Amén. Es muy importante nosotros que aprendamos eso. Recordemos que luego viene la caída del hombre. En el capítulo 3 vemos la caída del hombre y vemos las 7 cosas que pierde Adán a través de cometer iniquidad. La hermana Inés nos pidió tocar un poquito el tema de la palabra iniquidad. Cuando dice aquí en el capítulo 2, dice el Señor, en el capítulo 2, versículo 15 de Génesis, dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él, ¿verdad? Principio de legalidad, Él lo puso, Él lo ordenó, Él lo ungió, Él lo estableció. Dice: y Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Ahí comienzan las instrucciones del Eterno, ¿verdad? Dice: el árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto, sin duda morirás. Pregunta, Rosita: cuando Adán y Eva comieron del fruto del cual el Padre les dijo que no comieran, ¿ellos se murieron? No se murieron. No se murieron físicamente, Era una ¿verdad? mentira. No se murieron físicamente, pero vamos a ver en qué parte es, ¿verdad?, que iba a ocurrir esa muerte. Dice: después el Señor le dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda ideal para él. Y comienza el Padre la construcción de la mujer. En el versículo 23, vamos a ir un poquito rapidito, dice: al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Y vemos más adelante en el capítulo 3, Rosita, donde dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer, fue Eva que está contestando en este momento. Claro, le contestó la mujer, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Entonces viene la serpiente y le dice: no morirán. Respondió la serpiente a la mujer: Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Pregunta. El Padre Celestial dice que creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios. O sea, ellos eran Dios con D pequeña, ¿verdad? Eso es un boom para mucha gente, porque dicen: no, eso es apostasía, eso es falsedad. No, que dice que los creó a imagen y semejanza. O sea, somos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, ahí no podemos decir nada más, que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos ADN, tenemos genética divina, tenemos destino profético, hemos heredado nosotros una herencia incorruptible, tenemos una herencia y todo eso. Entonces, cuando el Padre dice que estableció a Adán y Eva en el huerto, también dice que les dio los códigos legales a través de los cuales ellos tenían que caminar, vivir y moverse. Detrás de cada código, vuelvo y repito, hay una verdad. En medio de cada código hay una verdad que necesita ser descubierta, lo cual la serpiente vino y le dijo: con que Dios te ha dicho. ¿De dónde sabe esa serpiente que Dios les dijo? Si primero la serpiente es un animal que no tiene oído, sino que es un animal, ¿verdad?, que se mueve a través de su sensitividad, ¿verdad?, sensual. O sea, es a través de la temperatura de la cola, es que se da cuenta que hay una presa o lo que va a comer, etcétera. Por eso es que ataca. No ataca porque no tiene visión, creo, y no tiene
oído como los demás animales. Entonces, ¿cómo fue que la serpiente? Bueno, el Señor nos dice que también que era uno de los animales más astutos, ¿verdad? Y por eso Satanás, Hasatán, puso su mirada en este animal, ¿verdad? En esta serpiente. Hay en nuestro padre espiritual, ¿verdad? El apóstol Roberto nos enseñaba, ¿verdad? Del serpiente, que era un ser sapiente, un ser inteligente, ¿verdad? Entonces es algo impresionante, porque nosotros tenemos en nuestra mente, como los libros de historia, ¿verdad? Que la serpiente, ¿verdad? Unos dicen que tenía no sé cuántas patas, que antes era un animal muy esplendoroso, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, aquí la idea es irnos al objetivo de esta enseñanza de la escuela de la legalidad. Entonces, el Padre Celestial le da los códigos, ¿verdad? A través de los cuales Adán y Eva iban a manejarse en el huerto del Edén. Le dice, no van a comer de este árbol, van a comer de estos. Pero el Padre Celestial, Rosita, nunca les dijo, nunca van a comer, sino que les dijo, no van a comer, por el momento no están capacitados para comer de eso. Pero si el árbol de la sabiduría del bien y el mal hubiera sido un árbol malo, porque estaba en el huerto, si el huerto era en un lugar santo, era el lugar de la misma presencia de Dios, entonces ¿cómo iba a estar un árbol malo dentro del lugar, ¿verdad? O dentro del huerto, ¿verdad? Es ilógico. Entonces tenemos que leer bien las escrituras y saber que el árbol de la sabiduría del bien y del mal no es del todo satánico, porque o malo o pecaminoso, ¿verdad? Sino que si estaba dentro del huerto y estaba a la par del árbol de la vida, o sea, quiere decir que iba a haber algún momento en nuestra vida el Padre les iba a dar a Adán y a Eva, porque ya habían pasado diferentes niveles de educación, diferentes niveles para llegar a la madurez que tenían que ser llevados para ser representantes legales, ¿verdad? Ya habían sido establecidos por el Padre como representantes legales en la tierra, pero debían de ser entrenados, capacitados, ¿verdad? Debían de ser, ¿verdad? Enseñados ahora en los principios legales de su palabra escritura, los decretos, tenían que descubrir ellos ahora a través de la continua enseñanza del Padre, porque en el huerto era el mismo Padre Celestial de la misma boca, en su misma presencia, que Adán y Eva recibían la instrucción. Por causa de que Adán y Eva desobedecieron, Adán y Eva en algunas enseñanzas, o se nos enseñó por mucho tiempo, pues Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre el pecado e iniquidad. Lo que Adán y Eva hicieron fue que ellos cometieron iniquidad, ¿verdad? La iniquidad es anarquía, porque ellos pecaron, pero no murieron, ¿verdad? Ellos pecaron y no murieron. O sea, usted y yo todos los días pecamos, pero no morimos. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros, ¿verdad? Activemos el código de muerte en nosotros? Primero la muerte espiritual y después la muerte física es el pecado, ¿verdad? Sin embargo, en el Edén, en el huerto, lo que cometió Adán y Eva fue anarquía, ¿verdad? Iniquidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la anarquía? La anarquía es caminar y vivir la vida como yo quiero, como a mí me da la gana. Y ahí es donde entra, Rosita, el principio del libre albedrío, que también se nos ha enseñado, ¿verdad? Que el Padre, que por las traducciones que se nos han dado, ¿verdad? Que tenemos un libre albedrío, ¿verdad? O sea, que Dios tiene que respetar mi voluntad, que el Señor, ¿verdad? Tiene que respetar si yo quiero pecar, si yo quiero mantenerme en una vida lejos de Dios, lejos de sus principios, entonces Dios tiene que respetarme. Y esa es una mala enseñanza, porque el dueño de todo, el gobernador, el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, por quien todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y el Padre Celestial lo estableció como representante legal de la humanidad completa delante de Él, ¿verdad? Es un principio que debemos de aprender. ¿Ok? ¿Qué quiero decirles con esto? Que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. La vida, el aire, lo que somos, lo que tenemos, no nos pertenece a nosotros, porque lo que tenemos, podemos decir, los que caminan
bajo la mentalidad del libre albedrío, bajo la mentalidad de la anarquía, ¿verdad? Entonces dicen, yo lo que tengo es por mi propio esfuerzo. Sí, está bien, es por su propio esfuerzo, porque activaron la maldición de la muerte de lo que el Padre Celestial les dijo. Si ustedes hacen esto, entonces va a pasar esto y esto. Cuando ellos fueron, ¿verdad?, sacados del Edén, entonces ahí sí comenzó la historia, que, ¿verdad? Y el Padre les dijo que iban a Adán sobre todo, ¿verdad?, que iba a alimentarse con el sudor de su frente. Con el sudor de su frente, ¿verdad? Entonces, los que están fuera del Edén, ¿verdad?, se sustentan bajo ese principio, bajo el sudor de su frente. Esto es un principio de libre albedrío, es cierto. Pero ahí hay una mala interpretación, queridos hermanos y hermanas. Hay una mala interpretación del libre albedrío. El texto original dice, de la raíz hebrea, se lo voy a parafrasear, y dice que el Padre Celestial le dio a Adán y a Eva la capacidad de elección. Es muy diferente, la capacidad de elección. No es que les dijo, yo voy a respetar, si yo les voy a poner aquí el árbol y que les digo que no coman, y si ustedes comen, allá ustedes, es su problema. Eso, entonces, y como ellos hicieron lo que hicieron, tenía que respetar. No, hay una mala interpretación del libre albedrío, hermanos y hermanas. El texto original dice que Él nos dio la capacidad de elección, el bien y el mal, la bendición o la maldición. Nos dio la capacidad de elección. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de nuestro espíritu, es el dueño de nuestra alma, es el dueño de este cuerpo, porque Él nos creó en el vientre de nuestra madre, nos creó y nos dio vida y nos dio de su espíritu. Todo lo que hay en el mundo, en los cielos, en la tierra y en el universo, el único dueño es el Creador, el Eterno, el Padre Celestial. Él es el único dueño. Rosita, amén, así es. ¿Qué puede decirnos de todo esto la escuela de la legalidad? Eso es que tenemos que caminar en la legalidad de Dios para no darle lugar, para no darle derecho al enemigo que actúe contra nosotros. Y no solo contra nosotros, porque si nosotros abrimos una puerta de ilegalidad, le abrimos la puerta no solo para nosotros, sino para las generaciones venideras. Así es. Para las familias y los que vienen detrás de nosotros. Ok, entonces el Señor estableció de forma legal el huerto y puso allí al hombre que Él había creado para ser productivo. Les dio el código, ¿verdad?, de la reproducción y el poder de la multiplicación y la reproducción, no solamente, ¿verdad?, física, sino en todas las áreas. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual, Rosita, opera en un régimen de derechos. El mundo espiritual opera en un régimen de derechos. Por eso muchas veces nuestras oraciones no son respondidas. Por eso muchas veces queremos cosas y pedimos cosas y que pedimos cosas para satisfacción personal y por eso no son respondidas. Tenemos que aprender a pedir, ¿verdad? Tenemos que aprender a caminar bajo esta escuela de la legalidad. Nuestras vidas responderán al sistema legal que lo gobierna. Si nos gobierna la anarquía, vamos a decir, todo lo que tengo se lo debo al esfuerzo que me levanto a las 4 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche, y todo el dinero que he hecho se lo debo a mi esfuerzo. Y no reconocen, ¿verdad? Sí, no reconocen el principio del derecho legal que le pertenecemos a Dios. ¿Ok? El régimen de derechos, Dios es un Dios jurídico, de manera que el enemigo, o sea, Hasatán, el fiscal acusador, solo puede afectar nuestras vidas en la proporción del derecho violado. Cada vez que usted y yo violamos los derechos establecidos del Padre Celestial a través de su palabra, Él dice, no hagan esto, porque si hacen eso, les va a acontecer eso, ¿verdad? Mucha gente dice, pero qué raro, ¿por qué Dios no nos hace la vida más fácil? Simplemente nos dice, hagan lo bueno y no existe lo malo. Pero si no existiera lo malo, ¿cómo vamos a reconocer lo bueno, verdad? ¿Cómo vamos a elegir lo bueno? Y el Padre nos dio la capacidad de elegir lo bueno, porque tenemos la genética de Él. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos plantó sus genes divinos, sus genes santos. No vienen genes, ¿verdad?, contaminados, se contaminan por causa de los padres, ¿verdad?, que
nos crían, ¿verdad?, en una cultura de anarquía, y allí es donde se activan los códigos de maldición, lamentablemente. La ley de nuestra unción es operativa, solo estoy dentro de la asignación encomendada y sujeto a las autoridades establecidas y dentro de los límites de la autoridad geográfica. O sea, el Padre les dijo a Adán y a Eva, este es el huerto que yo les creé a ustedes, para que lo administren, para que se eduquen, para que creen un ambiente de adoración y ese ambiente sea como expansivo en todo el mundo, para que ustedes se conviertan en administradores, para que ustedes se conviertan en mis representantes legales en la tierra, ¿verdad? Ese fue el propósito de la creación. Pero vamos a entrar un poquito más porque ya el tiempo ha ido 20 minutos adelante, Rosita. Yo quiero que vaya tomando ahí un poquito para que pueda compartir con nosotros acerca de esto. Dios creó todo con propósito y todo ser humano quiere conocer el propósito de su existencia. Y ahí está donde erramos, donde todo erramos, ¿verdad?, en nuestro destino, en el cumplimiento de nuestro propósito, erramos y nos apartamos de ese trazo profético porque no conocemos el propósito de Dios, que es de quién soy yo, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Que son cuatro preguntas existenciales, ¿verdad? Que mucha gente no sabe cuál es su propósito de vida, y una de esas preguntas existenciales es ¿quién soy yo, verdad? ¿Qué me puede decir usted? ¿Quién es usted? Ahora con toda esta escuela que ha tenido por años, Rosita fue una de las intercesoras proféticas de nuestro Padre Espiritual por casi 8 años. Entonces es una mujer que conoce muy bien el mundo espiritual. Bueno, ahora sabemos que por medio de la palabra, por medio de las enseñanzas que hemos tenido, sabemos que somos hijos de Dios y que tenemos esa legalidad de ser hijos, ¿verdad? Entonces sabemos de dónde venimos, porque el Padre nos creó con el plan y el propósito, que no conocíamos el propósito, porque el propósito se va conociendo a medida que vamos avanzando en el reino. Entonces, sí tenemos ahora de dónde vengo, ¿verdad? Que venimos para cumplir ese plan y ese propósito, y con ese plan es donde vamos a avanzar ya conociendo lo que tenemos, que somos hijos, que somos herederos y coherederos. Entonces ahí es donde vamos caminando ahora, sabiendo que ese propósito se va cumpliendo en nosotros a medida que vamos trabajando en el reino. Amén, ¿verdad? Así es. Muy bueno, porque vamos conociendo nuestro propósito en Dios a medida que vamos caminando, ¿verdad? Vamos caminando en lo que nosotros conocemos los caminos del Señor. 7 cosas fue las que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén, y 7 cosas son las que a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra de redención en la cruz del Calvario, es en la cual nos introdujo. Hechos 3:21 dice que el cielo aún retiene a nuestro Señor Jesucristo hasta que todas las cosas sean restauradas. ¿Y cuáles son todas esas cosas? De esas cosas que necesitan ser restauradas, hay 7 cosas que son medulares en nuestra vida, en las cuales tenemos que recuperar y ser restaurados. Y una es que Adán y Eva, ¿verdad?, perdieron la paternidad, entonces activaron, ¿verdad?, el espíritu y el estado de orfandad, ¿verdad? Perdieron la intimidad con el Padre. ¿Por qué? Porque fueron sacados del Edén, ¿verdad?, el lugar de intimidad, el lugar santísimo, el lugar donde la misma presencia, ¿verdad?, de Dios llegaba y se manifestaba con ellos cara a cara. Ellos perdieron esa intimidad, ese acceso directo, lo perdieron identidad porque se volvieron esclavos, ¿verdad?, después de ser reyes, de ser virreyes, de ser representantes y embajadores de Dios en la tierra, perdieron ese título y ahora comenzaron a caminar bajo el título de esclavitud, de siervos. Perdieron
perdieron propósito divino, perdieron destino profético, perdieron gobierno y perdieron herencia. 7 cosas perdieron Adán y Eva, y 7 cosas ahora estamos recuperando a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora recuperamos la paternidad, ya no somos huérfanos, tenemos un Padre que nos revela el código de que somos hijos adoptados, dice, somos coherederos y herederos y coherederos juntamente con Cristo, tenemos herencia ahora, ¿verdad? Recuperamos nuestra intimidad, porque ahora a través de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dice que Él abrió un camino de una vez y para siempre, ¿verdad? Entonces tenemos acceso directo al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fue restaurada entonces esa intimidad, fue restaurado también ese gobierno, esa herencia, la identidad, la paternidad, el propósito divino. Todas esas cosas están siendo restauradas en los hijos y en las hijas de Dios. Como decía nuestra hermana Rosita, eso va aconteciendo, ¿verdad? Es un proceso. Dios es un Dios de procesos, no de sucesos. Dios es un Dios de procesos. Él va procesando nuestra vida. Pero tenemos que saber que el proceso que estamos pasando en nuestra vida es el proceso de Dios. Porque el proceso de Dios es para educarnos. El proceso de Dios es para restaurarnos. El proceso de Dios es para edificarnos, para llevarnos al punto de partida que Él planeó para todos nosotros. Muchas veces hay mucha gente, Rosita, que está pasando diferentes circunstancias adversas en su vida y dice, ay, es que esto me pasó porque Dios quiere probarme en algo. No, Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Entonces tenemos que ver, hay 3 procesos y tenemos que aprender a discernir esos procesos. El proceso de Dios es de formación, es de educación, es de restauración. El proceso de Satanás, porque él vino a matar, a robar y a destruir. El proceso de que Satanás quiere hacernos pasar a todos nosotros es un proceso de tristeza, de dolor, de muerte, de destrucción. Así que si estás pasando algo en tu vida, ¿verdad? Adverso, que usted y yo sabemos que no proviene de Dios, entonces ese proceso no es un proceso que viene de Dios, es un proceso por el cual el enemigo quiere engañarte, porque el enemigo, Satanás, es el príncipe de toda mentira, de todo engaño. Y ese engañador, Rosita, no solamente lo vemos como llegó a través de la serpiente hacia Eva. Satanás nunca va a venir con una mentira, porque si viene con una mentira, rapidito sabemos que es una mentira. Él va a venir con una verdad tergiversada. Se le presentó a Eva y le dijo con que Dios les ha dicho, pero los engañó. Esa es la escuela, esta es la guerra de maestrías que vamos a enfrentar en esta temporada. La guerra de los decretos, la guerra de la legalidad, la guerra de las palabras son las que vamos a enfrentar en esta temporada, Rosita, ¿verdad? Entonces nosotros ahora, conociendo todas estas verdades, vamos siendo restaurados en toda nuestra vida espiritual, nuestra vida, ¿verdad? Familiar y todas las áreas que necesitan ser restauradas. Entonces las 4 preguntas existenciales que usted tiene que hacerse es: ¿quién soy yo? Si usted no sabe quién es usted, entonces usted tiene que conocer la escuela de la legalidad. 2, ¿por qué estoy aquí? ¿Verdad? Tenemos que saber por qué estamos aquí. Esta es una pregunta de propósito. ¿Quién soy yo? Es una pregunta de origen, de dónde vengo, hacia dónde voy. Tengo un principio, pero también tengo un fin, ¿verdad? Tenemos que conocer todo eso. Otra de las preguntas existenciales es: ¿por qué estoy aquí? Es una pregunta de propósito. Otra pregunta es: ¿hacia dónde voy? Esta es una pregunta de destino. Por eso estas 4 cosas, esas 4 preguntas, hágaselas usted en este momento. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Que es una pregunta de origen, ¿verdad? ¿Por qué estoy aquí? Es una pregunta de propósito. Y ¿hacia dónde voy? Que es una pregunta de destino. Y ahí es donde recuperamos nuestro destino profético en Dios. Amén. Ahora sí, entramos a la escuela de la legalidad, Rosita, conociendo esta base, este fundamento que somos establecidos en esta tierra como representantes legales de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en 2 de Corintios. Voy a ver si usted me ayuda por aquí. En 2 de Corintios, por aquí tiene que estar. 2 de Corintios, creo que está más para atrás. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18
Segunda de Corintios, ahí nos habla acerca del ministerio de la reconciliación. Pero es interesante que nosotros entendamos no los principios legales adquiridos, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo, los cuales ahora nos los entrega a nosotros como hijos. 5:18, ¿qué dice? 5:18 dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Jesús, de Cristo, cuando les rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén, amén. Entonces, ¿cuál es la escuela de nuestra legalidad? Está fundamentada en nuestro Señor Jesucristo. Somos representantes legales de Cristo aquí en la tierra. Se nos fue dado, dice, se nos fue otorgado como una prerrogativa. O sea, es un privilegio, una prerrogativa de Dios para nosotros. Es que Él nos dio el privilegio de ser embajadores del ministerio de la reconciliación. Dice, es que cuando usted y yo anunciamos el evangelio de la paz, dice, es como si Dios mismo hablara a través de nosotros. O sea, la palabra de Dios en hebreo es davar, ¿verdad? Y el davar, una de las interpretaciones es Dios en acción. O sea que cada vez que usted y yo hablamos, ¿verdad?, la palabra legal, el derecho legal que tenemos de hablar la palabra, confesar la palabra y vivir la palabra, ¿verdad?, ponemos a Dios en acción, Rosita. Así que nuestro problema, ¿verdad? Mucha gente, yo he tenido por tantos años, Rosita, que hemos sido intercesores, ¿verdad? Por los problemas de la gente, es porque hemos tenido no hemos estado claros en nuestra función como intercesores, ¿verdad? Ahora en el primer nivel de la escuela profética que yo imparto y que estoy impartiendo en este momento ha sido muy importante porque en estas escuelas proféticas, ¿verdad?, por la gracia de Dios, ¿verdad?, principios en los cuales fui enseñado por mi padre espiritual y que ahora pues estoy poniendo más en práctica por la responsabilidad que se me ha sido dada, ¿verdad?, por el Padre Celestial. Entonces he aprendido más acerca de esta función, que la intercesión, ¿verdad?, para hacer una intercesión efectiva necesitamos conocer muy bien nuestra función como intercesores. Amén. Nuestra función como intercesores, que es nuestro derecho legal por causa de la escuela de la legalidad, donde se nos ha introducido en este tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la escuela de la legalidad? Conocerla, aplicar los códigos, los protocolos que el Padre Celestial nos ha enseñado y ha establecido en su escritura. ¿Por qué manejamos una vida y una escuela de ilegalidad, Rosita? Porque desconocemos las escrituras. Desconocemos los códigos. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto predicadores, ¿verdad? Simplemente para darle a la gente simplemente una emoción, Dios quiere hacer esto, pero no les mostramos el camino. Les profetizamos que Dios quiere hacer cosas buenas para ellos, pero no les explicamos toda la planificación y ahora cómo van a ser real estas palabras proféticas, ¿verdad? Entonces esa es la parte en que todos nosotros como ministros del Señor tenemos que aprender, enseñar a la gente a que aprendan a pescar, ¿verdad? Darles el pescado, pero que aprendan a pescar. Entonces así era Jesús. Esa es la enseñanza de Jesús que Jesús le daba a sus discípulos. Les decían qué hacer, pero lo veían que Él hacía lo que les estaba instruyendo, ¿verdad? Entonces esa es parte de la escuela de la legalidad. Porque hay mucha gente, Rosita, que ora, que intercede. Y vemos que viven en santidad, quizás que viven apartados del pecado, ¿verdad?, etcétera. Pero vemos que son vidas que viven en ruina, que viven bajo maldiciones, diferentes maldiciones que se activan en la familia. Llegan como a techos espirituales, como que viven vidas llenas de amargura, con falta de perdón. Y buscan a Dios, y buscan de todo corazón a Dios, y tienen muchos años de buscar a Dios, Rosita. Así es, y es por desconocimiento más que todo de la palabra, de conocer los lineamientos que Dios nos ha puesto en su palabra para orar con autoridad y con legalidad. Primero con la legalidad
y la autoridad la da la misma palabra. Entonces, a veces nos pasa eso de que oramos y no vemos la respuesta, pero es por lo mismo, porque estamos como ignorantes de lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer bien lo que dice la palabra respecto a nosotros, que somos los legisladores de la palabra, que somos los que legitimamos la palabra, y que por lo menos en la familia tienen que saber que usted tiene un derecho legal como madre o como padre. Como padres tienen un derecho legal sobre los hijos, es decir, mi hijo es herencia de Jehová, ¿verdad? Entonces allí ese es un derecho legal que el Padre nos ha dado como sacerdotes de la casa. Sí, y es que nosotros hemos visto, ¿verdad? En ese tiempo, hemos conocido durante mucho tiempo, yo sé que usted también ahí, y siempre me he preguntado por qué personas entran en duras estaciones de estancamiento, frenos, techos, ya sea en lo personal, en lo familiar, en la obra, ¿verdad? Ministerial, o que tienen grandes planes y lindos planes para su vida, pero nunca llegan a disfrutar, ¿verdad? A disfrutar de esos planes. Y entonces sus crisis que les acontece es por ilegalidad, ¿verdad? Ya que la Biblia muestra que nuestro Dios nunca dijo que existimos para ser bloqueados y vivir la vida de maldición y estancamiento. El Padre decretó sobre nuestras vidas que debíamos de vivir, ¿verdad? Vidas de avanzada día con día, de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria, en Dios, ¿verdad? En la escuela de la legalidad de Dios es en ascendencia todo, ¿verdad? La gloria, el poder, la autoridad, la bendición, la prosperidad, la salud, todas estas cosas son en ascendencia, no en descendencia. ¿Por qué los techos y estancamientos y las opresiones tormentosas, malignas, ¿verdad? No son el plan de Dios para la humanidad, sino que la senda de los justos, como dice Proverbios 4, 18, 19, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, con una gloria que va, dice, una gloria que va de aumento en aumento, pero más los malvados, dice, ¿verdad? Pero el camino de los malvados es como la oscuridad y no saben en qué tropiezan. Entonces ahí está claramente la escuela de la legalidad. La escuela de la legalidad, si usted puede hacerse un autoexamen y usted puede preguntarse, yo estoy caminando en legalidad, Señor. Usted puede preguntarle al Padre Celestial, ¿verdad? Ahí donde usted se encuentra, que si usted está caminando, ¿verdad? En la escuela que Él preparó, en el sistema educativo del reino de Dios, ¿verdad? Que si usted está siendo educado y formado en los principios, en los códigos del Padre Celestial, en la verdad del Padre Celestial, porque vamos a enfrentarnos, y en esta temporada, vuelvo y repito, la escuela que es el sistema de engaño de la serpiente, el sistema de engaño. ¿Cuál es ese sistema de engaño? Rápidamente lo podemos ver, ¿verdad? La humanidad a través de este movimiento espiritual, ¿verdad? Y a través de todo, vamos a mencionar, ¿verdad? A través de esta pandemia, detrás de todo esto hay una operación espiritual, obviamente, que trae miedo, que trae temor a la gente de ser contagiado, de ser contaminado, de la muerte, ¿verdad? Y eso es algo, podemos decir, normal en el ser humano. Pues no, en el ser humano eso es una manifestación de la iniquidad, el miedo y el temor, ¿verdad? Es lo que sintió Adán y Eva cuando el Padre llegó, dice, al huerto y les preguntó dónde estaba, ¿verdad? Y ellos dicen que se escondieron. Entonces, una de las consecuencias del miedo y del temor, la raíz aún está en la iniquidad. Si usted tiene miedo y tiene temor a la muerte, tiene miedo y tiene temor a todo lo que está pasando en este tiempo, ¿verdad? Entonces tiene que hacerse una retrospección espiritual, ¿verdad? Si usted es un hijo o una hija de Dios, y traer un balance en su vida, y eso le está indicando que necesita la emuná, necesita vivir y caminar en la fe obediente en Dios, ¿verdad? ¿Qué es la fe obediente? Es creer, es atrapar, es caminar en los decretos establecidos por el Padre de prosperidad, de bendición, de santificación. Lo que pasa es que nosotros, como estamos escasos del conocimiento de la palabra, entonces no vamos a descubrir los códigos, y si no descubrimos los códigos, en cada código hay una verdad de Dios, hay una verdad de Dios detrás de cada código. Por eso tenemos que aprender a conocer esos códigos de legalidad. Por lo tanto, nosotros en nuestra vida no podemos justificar los techos en nuestra vida, no podemos justificar, ¿verdad?, los estancamientos económicos, los estancamientos. Usted me dice, Lucía, pero ¿cómo? Si ahora, ¿cómo
está la economía por causa del COVID. Pero bueno, somos testigos, ¿verdad? Sin predicar presunción, pero nosotros en estos 4 meses hemos visto, ¿verdad? La operación sobrenatural de Dios en sostenernos. Yo creo que todos han sido partícipes de estas bendiciones, ¿verdad? Que no nos ha dejado el Padre Celestial sin el desayuno, sin el almuerzo, sin la cena, sin la bendición, ¿verdad? Pero eso nos ha costado mucho tiempo de escudriñar la palabra. Nos ha costado tiempo de pasar en presencia de Dios. No es en 30 minutos que voy a conocer la palabra, no es en 30 minutos que voy a recibir una respuesta del Señor, no, hay que dedicarle tiempo y va formándose por dentro, de adentro hacia afuera. Así se va formando uno por medio de la palabra y va teniendo la revelación y la convicción de lo que Dios le va mostrando y de lo que cómo la va guiando el Señor. Amén, y así es. Entonces todo lo que nos ocurre está ligado a vivir la legalidad o la ilegalidad, Rosita. Todo lo que nos ocurre en esta vida es consecuencia de que o caminamos en la legalidad de Dios o caminamos en la ilegalidad. O sea, vivir en legalidad eterna es andar en esta vida con un entendimiento claro y preciso de que no existe soborno en el mundo espiritual, porque el Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, estamos viendo que Él nos entregó el ministerio de la reconciliación para ser, ¿verdad?, reconciliadores, ¿verdad?, traer, ¿verdad?, reconciliación del Padre con el mundo. Y vemos que esa es una extensión del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a reconciliar al mundo con el Padre, nos reconcilió a nosotros. Ahora nuestra función es esa extensión, reconciliar al mundo, ¿verdad?, con el Padre Celestial, pero también de santificar a Dios a un mundo, ¿verdad?, que seamos nosotros ejemplos, esos embajadores genuinos del reino, que podamos demostrar, ¿verdad?, a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, ¿verdad?, que estamos honrando y representando con honorabilidad a un reino santo, a un reino soberano, a un rey y a un Dios eterno, amoroso, recto y justo. Entonces creo que ahí está la restauración en nuestra vida, Rosita. En la idea de Dios para con nosotros nunca ha estado la ruina ni el estancamiento. Así es. Nunca ha estado la ruina ni el estancamiento. Dios siempre quiere, conforme a su libro eterno, que es la palabra, el bien para con nosotros. Dios tiene pensamientos de expansión y de bendición para los que entienden la legalidad. Por eso, todas tienen una base de legalidad, ¿verdad? Amén. Sabiendo esta verdad, vamos a meditar entonces de dónde viene la ruina y el estancamiento. ¿De dónde viene la ruina y el estancamiento? De la escuela de la ilegalidad. De la escuela de la ilegalidad. Si en su vida hay ruina, si en su vida hay estancamiento, si en su vida hay raíces de amargura, de falta de perdón, si en su vida todavía es una vida que no puede disfrutar el gozo de la salvación, si usted se levanta amargado, si usted se levanta sin ganas de vivir, si usted se levanta en una vida, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? Entonces déjeme decirle que usted necesita conocer la escuela de la legalidad del Padre Celestial. Necesita conocer propósito de Dios. Necesita conocer el destino que el Padre preparó para todos nosotros. Su rostro demuestra lo que hay en su corazón. Su rostro demuestra si usted es una persona que está llena de amargura, llena de orfandad, llena de falta de perdón, que es una vida llena de opresión. Entonces, para eso nuestro Señor Jesucristo enseña. A Nicodemo le enseñó y le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces, para todos aquellos, si aún están viviendo en esa vida de estancamiento, de ruina, de miseria, es necesario nacer de nuevo a una nueva vida. Es la nueva vida que nos da nuestro Señor Jesucristo y necesitamos entrar en el conocimiento de la escuela de la legalidad. Por eso, los formatos de operatividad eterna es cuando usted y yo, ¿verdad? Cuando usted y yo, Rosita, no estamos creciendo, ¿verdad? Es porque Satanás está trabajando, tiene una plataforma de ilegalidad, o sea, él es un fiscal acusador. Él desde temprano está escribiendo, ¿verdad?, todo lo que usted comete, todas las infracciones, todos los pecados, lo que usted habla, lo que usted comenta, cuando usted se queja, cuando usted chismea, cuando usted murmura, ya sea del día, ya sea del vecino, de la vecina, del pastor, de la pastora, del apóstol, del profeta, de Dios. El enemigo es un fiscal acusador
acusador que va apuntando todas esas cosas. Y el día en que está escrito, el día de su bendición, el día en que va a venir la promoción para su vida, es el día en que ese fiscal acusador viene y dice al padre: está ilegal porque ha cometido infracción. Desde el año 1900 tal, a la hora tal, ese hijo y esa hija tuya dijeron esto, se quejaron contra ti, cometieron transgresión, cometieron iniquidad, entonces no tienen derecho legal para recibir la herencia. Entonces tenemos que conocer los formatos de operación satánica. Satanás opera de ciclo en ciclo. Él no tiene conocimiento, él no tiene discernimiento, porque es un caído, pero es como el olfato del enemigo, es como del perro, el perro huele el miedo. También huele la comida. Entonces Satanás lo que huele es: mire, aquel hijo, aquella hija de Dios se está levantando temprano a ayunar, se está levantando temprano a bendecir a sus hijos, se está levantando temprano para ir a proclamar las buenas nuevas de salvación, se está levantando para hacer la voluntad de Dios. Entonces eso le da a conocer por dónde usted está caminando, y el día en que está escrito, el día que en la eternidad fue escrita, el día que el Padre Celestial escribió acerca de usted, que ese era el día de su promoción, el día de su ungimiento, el día en que Él, así como ordenó a Adán y Eva y los estableció en el Edén, así como a través de la legalidad que Él, cuando Jesús en el Jordán dice que se abrieron los cielos y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él sigan. Ahí el Padre Celestial activó, ordenó la unción, ¿verdad?, sobre nuestro Señor Jesucristo y su ministerio y toda la obra del cumplimiento de su destino. Nosotros ahora en Cristo Jesús, nosotros vemos en Mateo 28 y en los evangelios que Jesús comisionó a todos, ¿verdad? Los comisionó a todos y les dijo: vayan y prediquen, vayan y proclamen las buenas nuevas de salvación a todo lugar. Lo estoy parafraseando: a todo lugar, a todo el mundo, porque esa es la asignación que yo les doy, un ordenamiento legal de predicar las buenas nuevas del evangelio. Amén. Y es que eso es de todos, hermanos y hermanas, no es solamente de los evangelistas, es una obra apostólica, es una obra que a todo hijo y a toda hija de Dios Él lo estableció, Él lo decretó. Esta es la escuela de la legalidad. ¿Por qué? Porque debemos de aprender que el enemigo opera en forma cíclica, de tiempo en tiempo. Lo vemos con Jesús. Lo vemos con Jesús, y dice que cuando fue tentado en el desierto, después cuando venció nuestro Señor Jesucristo, dice: y el diablo se alejó de él por un tiempo. Así que ese enemigo es incansable. Mientras usted y yo estamos durmiendo, él no es creativo, pero sí está planificando cómo matarnos, cómo destruirnos, cómo destruir nuestra generación, cómo robarnos nuestros sueños, cómo amargarnos la vida, cómo venir y traer, ¿verdad?, todo ese estancamiento en nuestra vida, porque nos quiere hacer pecar a través de la escuela del engaño. El enemigo nunca va a venir con una mentira, va a venir con una verdad tergiversada. Esa es la escuela del engaño. Va a decirle: Rosita, no es que Dios le ha dicho que usted es prosperada, que usted es sana. Así es. ¿Verdad? Y tal vez la hermana no está siendo sanada en ese momento, tal vez está pasando ese proceso de madurez en la fe. Así es. Y como dice que el enemigo tiene una agenda general, y tiene una agenda para cada día, trabaja mejor que uno. Es más, el enemigo es muy ordenado y organizado. Lo vemos en la jerarquía de Efesios 6 del 10 en adelante, ¿verdad? La jerarquía, como él opera, ordenado, organizado. Entonces él ve todas las agendas para el día. Esta agenda la tengo para fulano, ¿verdad? Entonces así es como opera. Así es como opera, a través de la brujería y de la hechicería, porque uno de los significados de brujería y hechicería es que él quiere reescribir nuestro destino profético. Él quiere reescribir nuestra historia, porque ya nuestra historia fue decretada, ya fue escrita desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Ya teníamos un destino en Dios. Y lo que el enemigo quiere es que nosotros, ¿verdad?, no conozcamos el destino y no cumplamos el propósito de Dios. Bueno, ya casi vamos a ir cerrando esta escuela. Se nos fue el tiempo muy rápido, Rosita. Demasiado. La legalidad, voy terminando con esto para orar por los hermanos que están por ahí. La legalidad mantiene la ilegalidad, mantiene la opresión, las ataduras y las cárceles, más la legalidad de Dios
abre las compuertas de los cielos para vivir en la prosperidad y en la bendición de Dios. Eso es la escuela de la legalidad. No hay ningún tipo de maldición satánica que se sostenga en la potencia infinita de la legalidad eterna. No existe dudas, al obediente se le abren los cielos en la legalidad eterna. Al obediente se le abren las puertas de la legalidad eterna. Podemos hacer frente a un enemigo vencido por nuestro Señor Jesucristo. Él aplastó la cabeza de la serpiente, Satán con todas sus artimañas. Nosotros ahora también podemos hacerlo y mantener en esa posición y ser más que vencedores legítimamente, porque hay alguien que nos estableció legítimamente como más que vencedores. Por eso usted y yo tenemos la genética de los más que vencedores. La unción que está sobre nosotros es la unción que nos hace prevalecer en medio de toda crisis, en medio de toda adversidad. Así como el pueblo de Israel en el desierto, era una generación quejosa, era una generación que no estaba satisfecha. Sin embargo, dice que su calzado nunca se gastó y sus pies nunca se hincharon y sus vestiduras nunca se desgastaron. Así que nosotros en este tiempo no vamos a ser como esa generación, siendo quejosos, siendo malagradecidos con Dios, ¿verdad? Que nos regala cada día el espíritu de vida por el cual respiramos y el aliento de vida para todos. Así que ya casi vamos a ir terminando y vamos a sellar con esto que la legalidad eterna no solo debilita la maldad manifestada, ya sea en enfermedad o cualquier tipo de opresión. Es derrotada la oscuridad y expulsada radicalmente. Por eso usted no tiene por qué vivir con lo cíclico. Usted y yo existimos para la vida abundante que Jesús dijo que debiéramos de vivir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La única manera de alcanzarlo es viviendo y practicando la legalidad eterna. ¿Cómo vamos a caminar en legalidad eterna? Practicando la legalidad eterna, conociendo los códigos de legalidad, viendo la palabra de Dios, escudriñándola y conociéndola como el protocolo que el Padre nos ha dejado a nosotros, sellado con su firma, porque Él nos dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de esta tierra. Caminemos, pueblo de Dios, bajo la escuela de la legalidad. No sigamos violando más los códigos de Dios, no sigamos violando más, no sigamos transgrediendo y errando en el blanco. No sigamos, abandonemos la escuela del error, el sistema del error, la escuela del engaño, en el nombre poderoso de Jesús. Si Dios lo ha dicho, así se hará. Si Dios lo estableció, así fue decretado. Un decreto de Dios, solamente Él lo puede quitar y pone otro mejor. Él lo quita para poner otro mejor y Él es el único que puede anular un decreto, pero para hacer uno mejor. Nosotros decretamos lo que está escrito en las Escrituras a favor de nosotros. Que el bien y la misericordia de Dios nos perseguirán todos los días de nuestra vida. Que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Que mientras nosotros estamos en la mesa compartiendo la palabra, dice que Él prepara mesa en contra de nuestros adversarios. Él adereza mesa. Es Él quien se encarga de los juicios. Dejémosle los juicios a Dios. Ocupémonos de caminar y de caminar en la legalidad de Dios, que es la justicia de Dios. Cristo Jesús, ahora nosotros en Él somos la justicia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Rosita, si quiere se va despidiendo porque ya casi vamos terminando. Bueno, ha sido una gran bendición servirles a todos y a todos los que están viendo. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Y creemos que esta palabra les va a llegar a tiempo y les va a llegar con esa revelación de lo que debemos aprender y de cómo debemos enseñar también a los discípulos. Amén y amén. Bueno, mil bendiciones a todos. Gracias por estar conectados. A los que están a través del Facebook de Radio Costa Rica, mil bendiciones a todos los espectadores y radioescuchas de la radio. Igualmente a los que están conectados a través de mi Facebook. Recuerde que el Padre Celestial nos ha establecido legalmente en esta tierra. El único ilegal es Satanás. Él es la única entidad que está en esa tierra ilegal. No lo legalicemos porque él anda buscando una autoridad legal, ¿verdad? Él anda
a través de la escuela del engaño legalizarlo. Así que en el nombre de Jesús tenemos la unción de los más que vencedores. Vivamos en la legalidad eterna, vivamos en los decretos del Padre, descubramos los códigos de Dios y que en cada código hay una verdad a través de la cual usted y yo tenemos que caminar en ella. Recuerde, identidad, herencia, propósito, gobierno, destino profético, propósito de Dios, intimidad e identidad son las cosas que están siendo restauradas en los hijos y en las hijas de Dios. Así que los bendigo, mil bendiciones a todos, sean bendecidos en esta tarde. Saludos a todos y nos vemos muy pronto. Bendiciones. Señor,